Bienvenido a Desbloquea tu Potencial. Mi nombre es Andrea Galindo, coach ejecutiva, y en este espacio quiero brindarte información de coaching, emprendimiento, crecimiento personal y profesional, liderazgo, herramientas y un poco más para acompañarte a potenciar tus habilidades y llevar tu vida y negocio a otro nivel. Quédate que comenzamos. En este episodio quiero hablarte de un tema que seguro también has experimentado en tu camino de crecimiento personal y liderazgo interno, que yo llamo zambullida en el ego. ¿Alguna vez has sentido que después de tanto trabajar en ti mismo, después de tanta meditación, autorreflexión y trabajo consciente, de repente te encuentras en una situación en la que parece que has retrocedido años en tu desarrollo? Yo también. Y quiero que sepas que es más común de lo que crees. ¿Qué sucede, por ejemplo, en nuestra mente cuando ese ego aparece? Vamos a desglosar esto. Mentalmente, lo que sucede en esos momentos es que nuestro ego, esa vocecita que todos tenemos, intenta tomar el protagonismo. El ego busca seguridad, reconocimiento y control. Aparece cuando nos sentimos amenazados, inseguros o simplemente incómodos con alguna situación. Es la versión de nosotros que dice, ¿quién te crees que eres? O vas a perder esto, debes protegerte. ¿Y por qué aparece? Bueno, hay varias razones. Aparece por protección y supervivencia, pues el ego está diseñado para protegernos. Nos ayuda a interpretar el mundo y a tomar decisiones que en teoría deberían mantenernos seguros. Sin embargo, este mecanismo de protección, que puede ser útil en situaciones de peligro real, se activa también en situaciones que no son necesariamente una amenaza para nuestra supervivencia, aunque son percibidas como tales por el ego. También por identidad y separación. El ego es el que crea la sensación de yo frente a los demás. Este sentido de separación es útil para establecer un sentido de identidad única, aunque también puede ser el origen de conflictos, porque el ego tiende a identificarse con lo que nos hace diferentes y superiores o inferiores a otros. Otra es por los patrones y condicionamientos que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas. Experiencias que moldean cómo percibimos el mundo. El ego se nutre de estas experiencias y construye patrones de comportamiento y pensamiento que repite cada vez que se enfrenta a situaciones similares. Por ejemplo, si en el pasado experimentaste rechazo al expresar tu opinión, tu ego puede llevarte a evitar expresarte para protegerte, entre comillas, del dolor. El miedo al cambio y a lo desconocido es otra razón, pues el ego teme perder su sentido de control y su identidad establecida. Por eso se resiste al cambio y a cualquier cosa que amenace su versión de yo. Es por eso que incluso cuando queremos crecer o evolucionar, sentimos resistencia. Es el ego tratando de aferrarse a lo conocido, aunque esto conocido sea limitante o doloroso. Y una más, para ya dejar aquí las razones, es la necesidad de validación y aprobación. El ego siempre busca validación externa para sentirse bien o adecuado. Es ese deseo de ser visto, escuchado y aprobado por otros que puede llevarnos a compararnos constantemente con los demás, sentirnos superiores o inferiores o incluso crear conflictos y malentendidos.
De repente, un disparador, como un comentario de alguien o un desafío inesperado, hace que salten las alarmas internas. En mi caso, el comentario lo realizó mi esposo la semana pasada mientras desayunábamos y recordé con ese comentario una situación familiar. Y mi mente volvió a patrones antiguos y decidió que la mejor estrategia era regresar a esa versión de mí misma que ya no quiero ser. Como si se mandara solo. Aunque, ¿y si te digo que esto en realidad es una señal de crecimiento? Ahora, revisemos qué pasa emocionalmente. El ego trae consigo una tormenta de emociones. Frustración, enojo, miedo, orgullo. Y es importante que reconozcas estas emociones porque son las que te hacen sentir fuera de balance. Son los gritos del ego diciendo, mírame, estoy aquí. ¿Y sabes qué? No estamos aquí para negarlas o reprimirlas. Al contrario, estamos aquí para sentirlas, entenderlas y luego liberarlas. Este es el primer paso para recuperar el centro. Reconocer que el ego no es el enemigo, es solo una parte de nosotros que necesita ser escuchada y abrazada, aunque no necesariamente obedecida. Ojo pues. Miremos esto en un plano espiritual. Cuando el ego toma el control, es como si perdiéramos nuestra conexión con nuestra esencia más elevada, con nuestro ser verdadero. Es como si nos olvidáramos por un momento quién realmente somos, seres poderosos, completos, capaces, llenos de una luz propia. La clave está en recordar que somos más que ese ego, más que esos pensamientos limitantes. Volver al centro significa reconectar con esa verdad profunda. Y para mí, esto se ha convertido en un ejercicio constante de presencia y respiración consciente. ¿Qué fue lo que hice ese día para volver al centro fácil y rápido que también tú puedes utilizar? Primero, pausar y respirar profundamente. Cuando el ego salta al escenario y quiere ser el protagonista, lo primero que hago es detenerme. Respiro profundo, inhalo contando hasta 4, retengo el aire 4 segundos, exhalo contando hasta 4 y vuelvo a retener 4 segundos. Este ejercicio de respiración cuadrada calma mi sistema nervioso y trae mi mente de vuelta al momento presente. Segundo, observo sin juzgar. Me pregunto, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué parte de mí necesita ser reconocida ahora mismo? Me permito sentir sin juzgar, sin rechazar lo que aparece. Tercero, reafirmo mi grandeza. Recuerdo quién realmente soy. Me digo, soy más que mi ego. Soy más que este miedo o esta inseguridad. Es una declaración que me ayuda a salir del círculo vicioso del ego y a volver a mi centro. 4. Y por último, tomo acción inspirada. Una acción que esté alineada con mi ser auténtico. Puede ser algo pequeño. Ese día, por ejemplo, me fui a caminar con mi perro. Llegué y me di una ducha fría. Escribí todo lo que pasó y realizándolo, lo que te pasa es que caes en la cuenta de detalles que salen cuando realmente te interesas en atravesar esa situación y darle el tiempo. Cuando no lo hacía, podía quedar incluso por semanas con el tema dándole vueltas en mi cabeza y finalmente simplemente me tomé un momento para agradecer. Agradecer como ya me doy cuenta de lo que quizá debo seguir sanando, de gestionarlo rápido y reconocer mi evolución, de hacer uso de herramientas tan sencillas que antes pensaba que eran una pérdida de tiempo. Y no, date la oportunidad de hacerlo. Es revelador
y poderoso. Por favor, no te resistas. Así que, mi querido oyente, si alguna vez sientes que estás sumergido en una zambullida del ego, quiero que sepas que no estás solo. No es un retroceso, es una oportunidad para recordar cuán lejos has llegado y cuán consciente eres ahora. Es parte del viaje y cada vez que regresamos al centro nos hacemos más fuertes, más sabios y más conectados con nuestra verdadera esencia. Ojo, porque si hay algunas personas que conocen que tú estás en todo ese tema, este crecimiento personal, espiritual, profesional o lo que sea, como lo quieras llamar, a veces esas mismas personas y generalmente los más cercanos te reclaman y te dicen, ¿cómo así? ¿Y por qué te estás comportando nuevamente como antes? Mira, esto no te ha servido de nada. Reflexiona y para. Entiende que la otra persona está diciéndote eso desde sus creencias, desde sus propios miedos. Así que oídos sordos y sigue que vas por el buen camino. Y si esto resuena contigo y sientes que estás listo para profundizar en cómo liderarte desde esa grandeza interna, quiero invitarte a unirte a mi Masterclass Esencia Revelada. Es una experiencia donde exploraremos juntos cómo volver al centro, cómo liderar desde el propósito y cómo desbloquear tu potencial para vivir desde tu verdadera esencia. No te la pierdas. Te dejo el enlace en los comentarios. Gracias por acompañarme hoy y permitirme servirte desde este espacio de Desbloquea tu Potencial. Hasta la próxima semana y seguimos con toda, si no, ¿pa' qué?